Primero que nada, muchas gracias, embajador Ricardo, por estar con nosotros. Te lo aprecio mucho. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Oye, bueno, está la Cumbre de las Américas. La primera pregunta sería, ¿cómo valora el embajador Ricardo Pascue Pierce los temas fundamentales de la agenda? Hasta donde he podido ver, la agenda tiene una gran variedad de asuntos que están tratando. Se ha convocado a esta cumbre. A veces pensamos que es una cumbre exclusivamente de los presidentes o sus representantes, en el caso de México, el canciller, pero en realidad es una reunión donde han sido convocados empresarios de toda la región de América Latina y América del Norte, organismos gubernamentales que tienen que ver con temas de derechos humanos, pero también ONGs que están tratando asuntos de medioambientales, derechos humanos, la defensa de los intereses de los pueblos originarios. Es decir, hay una agenda muy amplia de temáticas que se están tratando en esta cumbre y por lo cual es importante tener esto en mente y no pensar que es exclusivamente una reunión de representantes de cada uno de los países. En ese sentido, es una agenda muy amplia. Desde el lunes están en reuniones discutiendo temas de medioambientales, el cuidado de las energías limpias o el impulso a las energías limpias, los derechos humanos, el tema de la defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia hacia las mujeres, etcétera. Todo esto ha estado discutiéndose en muchos y múltiples foros que se están desarrollando. Es a partir de hoy que acaba de llegar el presidente Biden al evento, hace poco tiempo, hace un rato, Uh -huh. y ya empieza, digamos, la parte de las autoridades, de los gobernantes que se están reuniendo. Y lo que tenemos entendido es de que ya se ha trabajado un pronunciamiento final entre las distintas delegaciones que justamente cubriría todos estos temas. El tema del desarrollo económico, el tema de las propuestas sobre el cuidado al medio ambiente, derechos humanos, democracia, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Una serie de temas que viendo la temática se entiende un poco la exclusión de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, en virtud de ser países donde no hay una prensa libre, donde no hay un respeto a los derechos humanos, donde se presume que no hay elecciones democráticas y abiertas. Y esto un poco explica este diferendo previo que ha habido en torno a la cumbre en Los Ángeles, Eduardo. Embajador, estas reuniones, estas cumbres, ¿sirven para establecer posibles soluciones? ¿Se avanza o acaban siendo reuniones un tanto estériles? Yo creo que son muy importantes. Yo sé que hay un debate sobre este asunto y hay quienes piensan que son inútiles y un gasto innecesario de dinero. Yo no lo veo así. No lo veo así por lo siguiente, porque en realidad si todos asumieran la postura, por ejemplo, del presidente que expresó el presidente de Chile cuando dijo que sí va a acudir a la reunión, para ahí plantear sus diferendos que tiene, por ejemplo, con los problemas del modelo económico, el modelo político que se está impulsando en general en América Latina. Es decir, va al foro para discutir
y discutir diferencias que son reales. Eso tiene mucho valor, porque lo que se reivindica con eso es de que somos un continente que hace ejercicio de democracia dialogando. Y esto es precisamente lo que necesitamos, lo que tenemos que promover. De ahí lamento, por ejemplo, la posición de nuestro presidente de no acudir, porque es abandonar el foro donde debiera ir a plantear sus diferencias, en todo caso. Eso es hacer Estado, ejercer el papel de estadista. Eso es. Y por otro lado, los foros sirven también para las reuniones en corto. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la importancia de la reunión que el presidente Biden va a tener con el presidente Bolsonaro de Brasil, que ha sido una de las discusiones importantes, donde hay una agenda de 6 o 7 puntos que tienen que discutir entre ellos porque ha habido un distanciamiento real entre Brasil y Estados Unidos. Pero también Biden se va a reunir con el presidente de Argentina y el presidente de Argentina necesita apoyo de Estados Unidos para atajar el problema de la deuda que arrastra Argentina y que tiene que resolver en los mejores términos para su país. Y así sucesivamente, Eduardo. La idea es que la cumbre en estos tiempos, incluso yo me atrevería a decir que es más importante que en épocas anteriores, porque nunca había habido una época en la historia de América Latina donde existía tan poco diálogo democrático, donde hemos en mucho abandonado la ruta del diálogo democrático entre fuerzas y posiciones y se está recurriendo cada vez más a la imposición de las posiciones ideológicas y políticas en nuestra región. Entonces, esto es muy preocupante. Entonces, tener una cumbre, un espacio, sin importar quién lo haya organizado originariamente, para dialogar y discutir y expresar diferendos o coincidencias, es muy importante. Entonces, yo reivindico y insisto, especialmente en un periodo que vivimos históricamente de tanta polarización y tanta confrontación, me parece que hacer este ejercicio es algo que debiéramos promover, no rehuir como lo hace el Obrador. ¿Valió la pena la ausencia para México y para la figura presidencial? ¿Valió la pena la ausencia del presidente en esta cumbre, del presidente mexicano en esta cumbre? Bueno, yo creo que no. Yo creo que es la conducta de un niño berrinchudo, en mi opinión, que además no quiere ser equiparado al resto de los gobernantes, quiere su reunión privada. Por eso incluso Estados Unidos, en una maniobra política muy astuta, invita al Obrador a una reunión en corto con Biden en julio, un poco para complacer al niño berrinchudo. Pero se comporta de verdad como un adolescente, no como un estadista de gran altura que es capaz de ir a un foro de este orden y hacer un planteamiento alternativo. Y entonces, si él está planteando una cosa diferente y está planteando, de hecho, insiste en su idea de desaparecer la OEA y crear un nuevo mecanismo tipo Unión Europea, lo está promoviendo en primer lugar el canciller, y el canciller me va a perdonar, pero no tiene el peso político para hacer un planteamiento de ese orden. Simplemente no lo van a tomar en cuenta. Pero en segundo lugar, todo el mundo diría de entrada, una unión como la Unión Europea, que supuestamente promueve el Obrador, se basa en un principio básico de que en esa unión se reúnen pares que son países democráticos. Pues, tú no puedes crear una unión
claro, entre países democráticos y dictaduras. Eso claro. simplemente no tiene ninguna viabilidad y de ahí lo absurdo de la propuesta mexicana y lo fantasioso, porque entre otras cosas demuestra que el gobernante mexicano no entiende el papel de estos organismos multilaterales.